¿Cómo convertir un lote o una finca en un desarrollo urbanístico? Adrián nos cuenta qué puede hacer una persona para convertir su lote o su finca en un proyecto, cómo elegir un desarrollador o un urbanista, qué características, qué alternativas tiene, y nos habla de unas alternativas muy creativas legales para manejar este proceso, cómo mercadearlo en forma económica y de qué cuidarse, qué hacer y qué no hacer. Este episodio, para quien tiene un tipo de proyectos o para quien en un momento le gustaría hacerlo con muy poco dinero o sin dinero, nos da muchísimas ideas. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 29 años, soy diseñadora y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdavis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Bueno, Adrián, tú has sido muy exitoso convirtiendo fincas o lotes rurales en urbanizaciones y en desarrollos urbanísticos. Y hoy nos vas a decir hoy le vas a decir a una persona que tiene ese potencial o que conoce a alguien que lo tiene, cómo convertir esa tierra que se vende por hectáreas para venderla por metros en una forma que sea buen negocio para todos y que sea además con poco dinero. ¿Es así, Adrián? Sí, es así, Carlos, ¿cómo va? Básicamente en metros cuadrados se podría llegar a vender. En metros cuadrados. Bueno, Adrián, cuéntanos antes de comenzar en dónde estás y un poco de tu vida. Bueno, yo actualmente estoy en San Juan, en Argentina. Empecé desde muy abajo, desde muy cero. Trabajé en todo lo que tenía que ver con una empresa financiera antiguamente, que por vicisitudes y cosas de la política que pasa acá en Argentina, a veces cambio de leyes o de normas o de políticas económicas que se destina hacia un lado u otro, terminé quebrando, básicamente. Entonces, a iniciar todo nuevo. Siempre me gustó todo lo que tenía que ver con la construcción, con lo que eran las bienes raíces, pero no estaba en el medio, no estaba capacitado. Me dedicaba básicamente a todo lo que era financiero. Entonces, por esa pasión que tenía, porque siempre desde chiquito la tuve, el tema de las viviendas, es que decidí estudiar ingeniería civil y todo lo relacionado a construcción. Hice varios cursos también aparte, porque en la carrera, si bien nos enseñan, pero no es tan práctico. Y es bueno que cuando se hace una dirección de obra se conozca bien todo lo que tiene que ver con la parte práctica de la construcción, o sea, el sistema constructivo completo, no tanto el cálculo, que es lo que se apunta más que todo de ingeniería civil, en cálculo. Y igualmente que los arquitectos en la parte de los diseños y todo. Entonces tuve que hacer un combo y especializarme tanto en lo que era la práctica como en la parte de diseños. O sea, aprender un poquito de las materias de arquitectura también para poder complementar lo que estaba haciendo yo. Un día, en uno de los viajes, me topé con un sistema constructivo muy, muy lindo que data de la Segunda Guerra Mundial. Antiguamente, o sea, bueno, no tan antiguamente, estamos hablando de unos 70 años, se construían las casas en Alemania, se construían un tipo de búnker para albergar a los oficiales. Estos búnkeres estaban construidos todos con acero. Saben muy bien que Alemania es muy fuerte en cuanto al acero, más que todo en la Segunda Guerra Mundial. Y los construían en acero y eran móviles. Es más, nadie se había percatado del detalle ese, nadie lo había visto. Un día después de que terminara la Guerra Fría, mucho después de que se tirara el muro de Berlín, encuentra la gente todos esos búnker perdidos que estaban en toda Europa. Ahí hay dos países
que son los que empezaron a desarrollar, a ver cómo estaban hechos y a ver qué utilidades se le podía dar. Esos son Italia y España. La verdad que los dos son muy fuertes en todo lo que tiene que ver con la estructura modular. Después, obviamente, viajó a Estados Unidos. En Estados Unidos también se está haciendo estructura modular. Lo mezclan un poquito con el steel framing que hacen ellos, pero de ahí empezaron a sacar esto que parece como si fuera, a veces lo confunden con los containers o contenedores, como le dicen, los marítimos, que en realidad no es un contenedor marítimo, sino son una estructura de hierro muy semejante, pero con una capacidad estructural mucho más fuerte. Y eso se puede ir aplicando y adaptando a cualquier tipo de viviendas. Esos fueron los orígenes míos. Uh-huh. Un día empecé, siempre miraba acá en la provincia, tenemos mucha parte despoblada, mucho campo, y siempre tuve la idea que en realidad lo que es la construcción iba de la mano con lo otro, porque siempre me gustó el tema de lo que es la urbanización, poder crear una ciudad o poder crear un barrio. Entonces había tanto campo. Un día tuve la idea de empezar a buscar campos y dije, quiero comprar una finca para hacer un desarrollo. Empecé a buscar, me contacté por medio de los medios locales, me contacté con una persona y hice ahí el primer desarrollo. En ese momento compré 5 hectáreas, era un desarrollo chico. De esas 5 hectáreas las loteé, hice unas subdivisiones, las loteé en 2.000 metros cada uno y esos 2.000 metros los dividí en 3. Entonces sacaba unas parcelas de, lo podía vender en parcelas de 660 metros, parcelas de 1.300 metros y parcelas de 2.000 metros dentro del loteo. En total saqué unos 40 y algo de lotes de ese terreno, que básicamente me resultó una ganancia de un 700%, para que se dé una idea de lo que subió el valor de lo que era el campo, la finca inicial, a lo que es el loteo con todos los papeles armados. ¿Y eso para que tengan una idea? ¿Y eso lo hiciste con tus propios recursos o cómo? Sí, eso lo empecé a trabajar con propios recursos. Después lo que empecé a hacer es a buscar más terrenos y ahí empecé a incorporar y apalancarme también con algunos inversores, que en realidad no son inversores. Yo lo que trabajo mucho es la preventa o la venta anticipada. Entonces vendo los lotes un poco más baratos de lo que va a tener el precio de mercado el día de mañana cuando esté terminado. Con eso cubro todos los gastos que tienen que ver con la parte operativa y ya después entrego a esas personas los lotes y me quedo con los demás lotes a un valor de mercado superior. Uh-huh. Bueno, pero entonces vamos a comenzar con cuál es el tipo de parcela que tú buscas, que en esa, por ejemplo, necesitas calles, estructuras de acueducto, todo es estructuras eléctricas o eso lo pone en la ciudad. ¿Cómo es cuál es el prospecto de terreno que tú buscas? ¿Cuál sería la forma? Básicamente los terrenos, lo que se busca siempre es que tengan buena ubicación, que tengan fácil acceso, que haya una ruta cerca. Ojo, todo depende de cuál es la idea que se quiere desarrollar. Si el desarrollo tiene que ver con algo turístico, puede llegar a tener buen acceso o no. Capaz que cambia por una buena vista, o que posea aguas termales, o que posea algo, la tierra, un valor agregado que nos dé que suplante lo que es la ubicación. Todo depende de qué es lo que se quiera. Si estamos haciendo un desarrollo para un urbanístico, para un barrio, o sea, para un country, cerca de la ciudad, vendría a ser para los mismos que viven en ciudad y quieran dejar de vivir entre todo el ruido y el movimiento y quieran retirarse a vivir en un lugar más privado, eso tendría que ser medianamente cerca de la ciudad y con buena ubicación. Uh-huh. Si el desarrollo es más que todo turístico o para fin de semana, se buscaría otro tipo de terrenos. Más que todo tendrá que contar con una buena vista, una buena ubicación en cuanto a lo que tiene que ver con que tenga forestación, que tenga un lago cerca, en mi caso que tenga los cerros o las montañas cerca. Depende cuál es el desarrollo que se quiera buscar.
Pero básicamente, Carlos, lo que queríamos hablar era cómo hacer esto. O sea, explicar desde cero, básicamente, si una persona cuenta con un terreno, conoce a alguien que tenga un terreno, le digo, mira, esto se puede hacer así, o con esto que tenés acá podés lograr tal cosa. Porque hay terrenos, digamos, en Argentina hay muchos, no sé, en varios países deben haber terrenos incultos, que no se está haciendo nada. Uh-huh. Bueno, en esto vamos a arranco de cero, Carlos, explicando cómo sería. Sí, exacto. Tú le vas a explicar a tu primo que tiene un terreno cómo hacer para convertir ese terreno en una urbanización o en un desarrollo. Bueno, primero, si el terreno tiene escritura, o sea que tiene una escritura, una nomenclatura, pertenece a lo que, digamos, está inscrito en lo que sería catastro, acá es como se le llama en Argentina, que es el registro de propiedades. Si está inscrito y todo, ahí es un tema, o sea, es mucho más fácil. Caso contrario, hay muchos terrenos, por ejemplo, los terrenos heredados de los puesteros. Un puestero es una persona que de golpe estuvo viviendo por muchas generaciones en un campo, que estuvieron trabajando, después los dueños originales o se murieron o se fueron o lo dejaron y quedó el puestero. Y el puestero capaz que hace 20, 30, 40 o 50 años que viven ahí por descendencia, capaz que era del padre o el abuelo que fue puestero y siguen viviendo en el lugar. Bueno, esas personas tienen derecho a la tierra. Cada país tiene una regulación diferente, pero siempre apuntan a lo mismo, que es lo que se llama posesión veinteañal o posesión cada 50 años o posesión cada 10 años. Depende de la regulación que tenga cada país. Esos puesteros pueden hacer los trámites, hacer lo que sería un plano de mensura del terreno, porque estos terrenos generalmente no tienen plano, presentar el plano en catastro, en el registro de la propiedad, y pedir lo que es la escrituración a nombre de ellos. Ese sería el primer paso que tienen que hacer. Sí, ahí aquí, si me permites, una precisión, como yo soy abogado, ya desde hace 1000 años que no lo soy, entonces la mayoría de los países latinoamericanos, digo, todos desde México para abajo, tenemos el Código de Napoleón, que es el código francés, que tiene básicamente la misma estructura. Esto que está hablando Adrián se llama, como él lo dice, la prescripción o el derecho de posesión. Entonces, después de determinado número de años, que usualmente son 20, una persona puede ir ante la autoridad. En cada país es diferente, algunas administrativas, algunas judicial, y pedir que le hagan los títulos a nombre de esa persona. Exacto, Carlos, así. Una vez que se logra el título, estarían en condiciones de poder hacer un desarrollo. Yo sabía que el derecho me iba a servir para algo en la vida. Obviamente. El derecho inmobiliario es lo mejor que hay. Bueno, entonces, una vez que se tiene ya lo que es los papeles, ahí están en condiciones de poder hacer un desarrollo. Antes no. Pero, perdón, no quita de que teniendo la posesión no quieran empezar a iniciar, pero el paso primero es lograr el título. Una vez que se tiene el título, ahí se juntan con un desarrollador que es el que va a hacer todo y ellos pueden llegar a hacer una coparticipación donde ellos ponen el terreno que disponen y el desarrollador lo que hace es ocuparse de todos los gastos que voy a contar ahora en un ratito. Los gastos y de los trámites. Una vez que eso está hecho, el propietario del lote se queda con una cantidad de parcelas y el desarrollador con otra cantidad de parcelas. Okay. En ese caso, el propietario del terreno es sin inversión, no pone un solo peso. Está haciendo y está dándole un valor agregado muy grande a su terreno sin invertir nada. Es más, ni siquiera sin ocuparse porque los trámites los va a hacer el desarrollador. Bueno, ahora yo sé que depende del terreno y de la geología del terreno y de los requisitos legales de cada terreno, pero más o menos, ¿cuál sería la participación entre el dueño del terreno y el desarrollador? ¿Qué criterio le darías a una persona para decir, bueno, 50%, 40%, 30%?
Eso depende mucho de la ubicación y de lo que tenga el terreno. Ya leo, ubicación hay de dos tipos, ya sea la ubicación geográfica de si está cerca de una ruta, una avenida, si está cerca de una ciudad, o la ubicación en cuanto a si está cerca de algo natural, ya sea una montaña, un lago, un lugar turístico. Eso depende mucho de la ubicación, que vendrá a ser la participación. Normalmente el porcentaje obviamente que se combina entre lo que es el desarrollador y el dueño del terreno. Puede ser un 50, normalmente se estila el 60% para el desarrollador, 40% para el dueño del terreno. ¿Por qué? Porque los gastos que tienen que ver con todo lo que son los operativos de obra, ya sea las obras que hay que hacer dentro de la finca, como todos los trámites, son altos, elevados, y de eso el desarrollador lo cubre con la venta futura de los lotes que le van a quedar. Y obviamente tiene que obtener una ganancia. Ese 40% que le queda al dueño del terreno es muchas veces más alto del valor de la finca. O sea, si ellos quisieran vender la finca en forma particular, ellos, en vez de vender la finca, hacen un trato de estos y obtienen cerca de 10 veces más si vendieran la finca normal, por más que sea un 40%. Wow. Genial. Ahora hay que tener en cuenta que eso toma años, ¿no? Sí, depende mucho de los papeles. Uh-huh. Si estamos en la parte inicial donde hay que hacer lo que es el juicio de usucapión, que es el juicio de posesión ventienial, toma más años. Si la persona tiene la escritura, es un poco más rápido. Por ejemplo, con 2 o 3 años ya se puede hacer un desarrollo tranquilamente. Bueno, dependiendo obviamente del lugar. Bueno, pero antes de eso tú necesitas saber cuáles son las disposiciones legales cuál es el uso del suelo, ¿no? Vamos a eso. Okay. Por ejemplo, una vez que tomamos, hay un interesado, una persona que quiere tener un desarrollo. ¿Qué es lo que, o mismo para una persona que esté escuchando los podcasts suyos, Carlos, que sepa que capaz que tiene una finca, lo primero que tiene que ver es todo lo que tiene que ver con la dirección de planeamiento o las leyes municipales. Cada departamento, provincia, localidad, ciudad tiene una ley especial en cuanto a la urbanización. ¿Qué quiere decir? Que hay terrenos que se les llama terrenos para producción agropecuaria en cultos, y hay terrenos que son para urbanización. Ya está designado eso dentro de lo que es planeamiento. Entonces uno se fija si el terreno para que quiere hacer el desarrollo pertenece o es posible hacer un desarrollo urbanístico, o simplemente está negado a desarrollo urbanístico y el municipio dice que tiene que ser una parte, digamos, para desarrollo agropecuario nada más, o rural. En ese caso no se podría hacer un loteo. Digo, no se podría, en teoría. También se puede. Sí. Todo hay su forma, todo hay digamos, se pueden encajar o mover de acuerdo a las necesidades que se tenga. Por más que un terreno figure como lugar, como rural, hay otras formas para poder desarrollar dentro de un lugar que tenga disposición para que sea solamente rural o agropecuario. Uh-huh. Vamos a lo que son los tipos de loteo. Nosotros, por ejemplo, hay 3 tipos de loteo. Y se conocen normalmente 2, pero hay un tercero. Ese tercero es muy poco conocido, va a ser que presten atención todos los que escuchan los podcasts, porque la verdad que es muy poco conocido. El loteo normal es el loteo público. ¿Qué es un loteo público? El loteo público hay que hacer la subdivisión parcelaria y todo lo que tiene que ver con la calle, las calles dentro del loteo, dentro de la urbanización, todas las calles que hay que hacer, esas calles hay que donarlas al municipio, al lugar del lugar donde sea. Ejemplo, están en una provincia X, pertenece a un municipio X de esa provincia, a ese hay que donarle las calles. Eso se convierte en algo que se llama loteo público. ¿Qué quiere decir? Que todas las calles pertenecen al municipio, no a los dueños. Los dueños tienen una escritura indivisible donde son dueños de su lote y nada más. Eso vendría a ser como un barrio normal de cualquier lugar. Uh-huh. El barrio que hay en la mayoría de los lugares son así.
loteos públicos, donde la calle pertenece al municipio, si hay un accidente pertenece al municipio, si se rompe la calle hay que llamar al municipio, todo eso sería lo que es loteo público. Después tenemos el loteo privado. El loteo privado no es así. En el loteo privado, todo lo que es las calles y los espacios verdes pertenecen al mismo loteo. Entonces, todos los dueños de los lotes son copropietarios de los espacios verdes y de las calles. Uh-huh. Generalmente, estos loteos privados tienen una administración. La administración es la que se encarga del mantenimiento y de ahí es donde vienen las expensas que normalmente tienen que pagar por vivir en los loteos estos. Justamente las expensas cubren todos los gastos de estructura, de mantenimiento, todo lo que es vías de calles públicas o espacios verdes recreativos. Esos son los dos loteos normales, loteo público y loteo privado. El loteo privado, para que se entienda bien, es el famoso country o barrio privado del que hablan, no sé allá cómo se le dice el término, Carlos. No, pues es un conjunto residencial. Bueno, un conjunto residencial. Después hay otra forma que ustedes creo que le dicen condominio. Uh-huh. Esa es la tercera forma de la que estoy hablando. Acá en Argentina se lo conoce como consorcio. Consorcio, condominio son lo mismo. Igual son condóminos. Pertenece a lo que vendría a ser un condominio. Es agarrar un terreno, hacer una subdivisión. Por ejemplo, vamos a el caso de que hay una zona rural y no permiten hacer una subdivisión parcelaria chica. En una zona, por ejemplo, en una zona que es urbana, permiten hacer una división parcelaria de 300, 400 metros por lote. En una zona suburbana, permiten entre 1.500 o 2.000 la división parcelaria, o sea, cada lotecito. En una zona rural, donde no permiten su división parcelaria, estamos hablando de 1 hectárea. Entonces, si nos enfrentamos a un loteo que tiene 5 hectáreas, solamente lo podemos dividir en 5 parcelas. Eso era lo que yo antes decía, no se puede, pero hay forma. Esta sería la forma a la que voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que hacemos en una circunstancia así? Nosotros tenemos un loteo, tenemos una ordenanza municipal donde dice de que no podemos dividir más de 1 hectárea cada terreno porque pertenece a lo que es una zona urbana, una zona rural, perdón. Entonces ahí es donde entra la estructura del condominio. El condominio o consorcio, como que se quiera formar. Uno puede dividir en lo que marca legalmente planeamiento o registro de la propiedad, dividir en eso y a su vez hacer unas pequeñas subdivisiones con calles o entradas para esos terrenos. Esas subdivisiones pasan a ser condóminos. O sea, todos son dueños de la misma hectárea, pero cada uno es dueño de su espacio de parcelita. Uh-huh. A su vez, todos son dueños de la calle de entrada, muy parecido a lo que sería el loteo privado. Es muy parecido, la diferencia que en el condominio se forma un consorcio. Entonces, la administración, en vez de estar a cargo de una empresa, que normalmente una empresa lo que hace es ganar dinero, se ocupa de los servicios, pero a su vez tiene su ganancia. En el caso de los condominios o de lo que vendría a ser el consorcio, lo que hace es solamente entre los copropietarios. Todos los copropietarios forman un consorcio y si hay que hacer un gasto porque se rompió la calle, lo hacen entre los propietarios. Ajá. Sí, entonces es como, hablando en otros términos, una finca, que hay una familia, un grupo de amigos, hay 5 hectáreas, y todos quieren mantenerse juntos, cada uno construye su casita, construyen sus vías dentro, y en últimas es algo que es privado y no es privado. Ahora, en cada parte tendrá sus matices legales, pero si yo tengo mi finca y quiero darle un lote para cada uno de mis hijos para que construya una casa, pues puedo hacerlo en mi finca.
De acuerdo, ahora Exacto. hay que manejar cuáles serían las estructuras legales para que eso, en el momento en que se pueda vender a otra persona, sea claro y sea transparente y sea legal. Es muy claro. Ujú. Y lo que se tiene que hacer es simple. Una vez que se escritura la parcela total, ejemplo, de la hectárea, de las 5 hectáreas se dividieron en 5 terrenos y de esos 5 terrenos lo queremos dividir en 10 subparcelas, lo que se hace es una escritura general donde figuran todos los condóminos, o sea, todos los dueños de esas 10 subparcelas como copropietarios. Entonces, cada uno tiene una escritura indivisible, individual, que marca por coordenada, que eso lo hace un ingeniero agrimensor o un topógrafo que marca las coordenadas del lote, cuál es el espacio que le corresponde a cada persona y es copropietario con esas coordenadas. Entonces, en esas coordenadas es suyo. ¿Eso para qué es, Carlos? Por ejemplo, a veces mucha gente piensa, sí, pero si yo tengo un terreno o tengo un lote y todos son dueños, que son todos copropietarios, yo armo una casa acá en mi terreno y el de enfrente también es dueño de mi terreno. Bueno, para evitar eso es que se marcan las coordenadas. Entonces, la persona tiene una escritura de su lote con coordenadas específicas donde dice cuál es el espacio que le corresponde y a su vez es copropietario de todos los callejones comuneros. ¿Qué es un callejón comunero? La calle de entrada, o los accesos o los espacios verdes. De esa manera se solucionaría la parte legal. Oye, ¿y tú estudiaste ingeniería o derecho? No, ingeniería civil. Bueno, Bueno, pero pero muy para creativa, poder hacer el desarrollo tengo que estar asesorado. muy creativa esa figura. Hay que estudiarla bien en cada país. Bueno, vamos a la parte financiera, señor. Cuéntanos un poquito cuál es la estructura financiera de ese proyecto para que una persona lo pueda hacer. Bueno, por ejemplo, desde la parte financiera hay varias formas, de la misma, igualmente como se hace en la cantidad de formas o modelos que tenemos de loteos, también hay formas de encarar la parte financiera. Todo va en qué es lo que se le va a vender al cliente. Si una persona tiene una finca y dice, mira, me gustaría hacer un loteo, pero cuento con poco capital. Bien, ahora, ¿cómo lo estructuramos? O se lo da un desarrollador, como había dicho antes, y se queda con un porcentaje y el desarrollador se ocupa de hacer absolutamente todo, o lo hace en forma particular. Y si lo quiere hacer en forma particular, digo, no, yo tengo mi finca y yo quiero lotearla, que creo que es lo que usted me está pidiendo que explique, Carlos. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo tendría que hacer? En primer lado, ver el tema de la disposición municipal o regional que diga cuál es el tipo de urbanización que se permite. Si es una urbanización, si es urbano, si es semiurbano o si es rural. Una vez que tiene claro eso, ya sabe cuáles son los modelos que que puede hacer. O va a ser el modelo de loteo privado, o loteo público, o condominio o consorcio. Una vez que tiene eso ya listo, va todo en el precio de venta, en el precio de valor de metro cuadrado y en el precio que quiera darle a las personas, o sea, cuánto quiera ganar sobre su finca. Mientras más valor agregado le damos al terreno, más precio de mercado vamos a tener. Normalmente tenemos un valor de mercado que tiene que ver y juega mucho con la ubicación. Ya dije, hay dos tipos de ubicaciones. Tenemos la ubicación física o regional que tiene que ver con las calles y la ubicación natural que tiene que ver con las vistas. Las vistas, yo lo escuché mucho en muchos videos a usted, Carlos, hablando siempre sobre la vista, que tiene un valor importante en todas las propiedades. Bueno, entonces, hay que hacer tres tipos de desarrollo. Primero, todo lo que tiene que ver con lo que es la parte eléctrica, todo lo que tiene que ver con la parte hidráulica de agua, hidráulica y todo lo que tiene que ver con cañerías, obviamente, y después todo lo que tiene que ver con la parte estética o valor agregado. En un loteo se puede hacer desde el más básico, que es solamente instalando la luz y instalando las cañerías de agua y de cloaca. En el caso que no tengan cloaca, lo que se está usando últimamente son biodigestores. ¿Con eso un poquito el tema de biodigestores, Carlos, o lo explico? Explícalo brevemente, porque Bueno, sí, por las dudas que haya, digamos, alguna persona nos está escuchando y de qué habla Adrián.
Bien, el biodigestor son como si fueran dos, ¿vio como los tanques de agua que se ponen arriba de las casas? Ujú, Es muy parecido, que son de PVC, es muy parecido, pero van enterrados en el suelo. ujú, Uno de ellos lo que hace está lleno de unas bacterias que se tiran en el inodoro, se hace todo lo que es la parte de plomería y desemboca, todos los desagües de cocina y baño desembocan en los biodigestores. El primero de esos tanques tiene unas bacterias. Esas bacterias lo que hacen es comer todos los desechos que deja tanto el baño, la cocina, todos los desagües de la casa. Una vez que hace ese proceso, que come todos los desechos, empieza a subir agua normal, purificada. ujú. Eh, Ese agua pasa al otro tanque. Y ese tanque forma, digamos, vendría a ser como una cisterna que contiene, es un contenedor de agua que se usa para riego. No es agua potable para tomar, es agua para riego. Ujú. Entonces, ese agua desagotan, vendría a ser lo que serían los biodigestores de los tanques y los usan para regar las plantas que tengan en el lugar. Eso hace que cumpla hoy con lo que vendría a ser con las políticas de verdes o las políticas de ambientación, porque no genera olor, no genera bacterias, no genera bichos, no genera mosquitos, no genera absolutamente nada. Es mucho mejor que lo que antiguamente se conocía como el pozo ciego o pozo negro, Ujú. que era un pozo que se hacía en un terreno cuando no había cloaca El pozo y después séptico. exacto, y después había que desagotar ese pozo cuando se llenaba. En el caso del biodigestor no hay que desagotarlo porque el agua directamente se usa para riego. Esa es la solución que se le da a un lote que no tiene cloaca. Por ejemplo, un semi-rural o un rural no va a tener acceso a cloaca, no va a pasar la cloaca. Entonces, o sea, todo lo que tiene que ver con municipal, estoy hablando. Entonces, la mejor opción, y es bastante económica, es comprar un biodigestor. Ujú. Es mucho mejor, como digo, no genera olor, no genera bichos, no genera enfermedades, no genera nada. Nunca se tapa, es eterno y se usa como el agua como riego después. Solamente hay que todos los meses ponerle un poquito de bacteria que se pone por medio del inodoro. En el inodoro se echa un sobrecito que parece un polvito y se deja correr el agua y eso va directamente al biodigestor. Y esas son las bacterias que comen todo lo demás. Bueno, Eh, pero entonces listo, porque aquí tienes tantos temas interesantes y yo me fascino con lo que estás diciendo porque son cosas novedosas. Pero cuéntanos un poquito la parte, cómo vas a comercializar el lote, o sea, cuéntanos un poquito de la parte de monetizar ese proceso, cómo danos una visión general que aterrice esos elementos que nos estás dando, por favor. Bien, una vez que, pero sí tengo que dejar claro esto, una vez que está solucionado el tema de agua, que ya se hizo porque en el lote tienen o agua corriente o hay que hacer un pozo y sacar agua de pozo, pero brindar agua. En todo terreno que se vaya a vender, en todo loteo, en toda urbanización, tiene que contar con agua y con luz. Si se puede hacer o la entrada de luz y darle digamos, una terminal a cada lote o directamente ponerlos en la entrada y que cada dueño pida su propia terminal. Eso lo que haría sería abaratar el costo de obra, el costo de proceso para el dueño de la finca, Ujú. si hace eso. Entonces, él puede proveer, digamos, una vez que está el loteo hecho, pedir la luz de obra, que se llama, que es una luz general, para trabajar y que cada persona que compre pida su terminal de luz para colocar en su terreno. Ajá. Lo que sí tienen que hacer es el agua. Si no tienen agua corriente, tienen que hacer un pozo y sacar agua por medio de un pozo con una bomba que es la que generaría el agua. Después se le puede poner un filtrante para convertirla en potable, depende de dónde esté ubicado. Hay lugares donde tiene agua muy linda y hay lugares donde el agua no es muy buena. Entonces hay que potabilizarla. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hace un desarrollo. Bueno, una vez que ya está cubierto todo lo que tiene que ver con
la parte de sanidad, digamos, toda la parte sanitaria, la parte de agua y la parte de luz, ahí ya estaría listo para empezar a vender los lotes. Hay muchas formas de vender los lotes. Voy a contar algunas como las hago yo. ¿Le parece? Uh-huh. Muy simple. Agarro en las publicaciones, digamos, utilizo 3 medios, pero al principio vamos a empezar al más básico. Todos tenemos se le llama como clasificados online. Cada lugar, cada distrito tiene un clasificado online, donde es una página donde todos ponen para comprar o vender. Directamente ahí colocan un aviso donde vendo lotes, loteo tanto, ubicado en tal lugar, a tal valor. Siempre los primeros lotes son los más económicos que hay que venderlos en oferta. Una vez que se va poblando todo el desarrollo, ahí empieza a subir el valor y empieza a manejar otros valores, otros precios. Una de las posibilidades es venderla por medio de las páginas estas. Segunda posibilidad, por medio de Facebook. Si el Facebook que tienen es local, o sea que tienen mucha gente de la zona, ahí mismo empiezan a hacer publicaciones. Y hay algo que se llaman grupos de Facebook. En los grupos de Facebook, hay muchos grupos que tienen que ver con lo que es la venta inmobiliaria. Entonces ahí empiezan a vender, a publicar el mismo avisito, un aviso muy simple. Cuando ya están un poquito más empapados o empezaron a ganar algo de dinero, que se empezaron a solventar un poquito, pueden contratar un canal regional, un canal de la zona, que haga la publicidad de los lotes que se están vendiendo en un barrio específico, o contratar una inmobiliaria. La inmobiliaria lo que hace es terciarizar, y la inmobiliaria se encarga de venderle los lotes a la persona que tiene la finca. Con esa inmobiliaria solamente le paga la comisión y él se queda tranquilo, sabe que la inmobiliaria va a poner todos los recursos para la venta. Bueno, aquí hay un aspecto, por lo menos en lo que yo conozco en Colombia y en México, es muy importante tener la licencia de venta antes de comenzar a vender, porque en algunos países eso puede ser un problema hasta penal, criminal. Sí, pero en el caso de uno que revenda propiedades de tercero, no la suya. Ya, bueno, pero por ejemplo, en lo que yo conozco de la legislación en Colombia, si yo voy a vender mi finca por lotes, yo necesito una licencia de la autoridad de la ciudad, porque o si no me puedo meter en un problema complicado. Sí, eso se hace en el momento de escrituración. Una vez que se vaya a escriturar, sí tiene que haber un matriculado. Sí, que es la licencia que me dicen. En el momento de escrituración. El punto es que averigua en tu ciudad cuáles son las condiciones legales y busca una persona experta que te diga qué necesitas legalmente para que no tengas ningún problema. Entonces, comienzas a mercadearlo por Facebook, por el canal local de televisión, que me parece una muy buena idea porque es muy económico y es muy dirigido a las personas que tienen interés en esa región. Entonces, realmente es muy buena publicidad a muy buen precio. Sí, y eso serían las formas particulares. Otra opción es dárselo a una inmobiliaria para que lo venda. Ellos ya tienen la licencia y en el momento de escriturar van a poner su licencia en la escritura, como martilleros, como agentes. Bueno, una pregunta. ¿Cuáles son las características que si tú tuvieras un lote buscarías para un desarrollador? Si tú quieres buscar un desarrollador, ¿qué buscarías en él? ¿O en ella? ¿Qué características buscarías para hacer un negocio con tu finca o con tu parcela con un desarrollador? Mire, es una muy buena pregunta, Carlos. Realmente lo que tienen que ver en un desarrollador es que ya haya hecho desarrollo. Si una persona no hizo desarrollos, o sea, no hizo ya loteos, no puede llamarse desarrollador. Eso es una premisa. Depende del país. Yo cuento experiencias de acá de Argentina. Muchas personas se pusieron a tratar de hacer estas cosas en forma particular, sin ser agentes inmobiliarios, sin ser arquitectos, sin ser ingenieros, Estoy hablando más allá de un particular, un tercero.
que se propone como... Ajá. Sí, y esa persona generalmente va a traer problemas. Exacto. Entonces, ahí no tienen que ir. Tienen que buscar... Alguien que ya lo tenga, alguien que ya lo haya hecho. Otra cosa que varias veces. Que varias veces. Otra cosa es que tenga muy buena reputación, porque tú vas a poner tu finca o tu parcela en nombre, o sea, eso legalmente va a tener unas implicaciones que es muy difícil ir para atrás. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes, todos los negocios en las servilletas son espectaculares. Entonces, siempre un inversionista mira la peor situación. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que yo me agarro de las mechas con el señor o la señora. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la salida? Que la persona no vende. ¿Qué pasaría? Que el proyecto, cuáles son los gastos que se requieren. Y yo les voy a decir eso de, no, es que vamos a sacar la plata con las ventas, sacamos para hacer la estructura eléctrica y todo eso. Entonces mira cuál va a ser el camino si las ventas no son como esperamos, porque todo eso. Carlos, le voy a dar la solución para eso. Justamente. Dámela. Todo desarrollador serio lo hace de esta manera. Cuando un desarrollador es principiante o tiene una reputación regular o tiene malas intenciones, va a buscar otra manera. Y le voy a explicar cuáles son las dos. Cuando una persona pone su finca a un desarrollador, nunca le tiene que entregar la finca, nunca la tiene que vender. Siempre tiene que seguir siendo dueño de la finca, hasta el momento donde se logran las escrituras. Es más, se puede llegar a vender algunas partes de los terrenos para cubrir costos, pero el dueño original siempre va a tener que firmar esas ventas. El dueño de la finca. De esa manera, el dueño original siempre va a tener la posesión legal y la posesión catastral del terreno. Buen punto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un convenio, un contrato, donde autoriza a la persona, digamos al desarrollador, a gestionar todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la urbanización, las presentaciones y todo lo que tiene que ver con la obra, pero no a la venta. De esa manera, el dueño de la finca se cuida de alguna persona que tenga malas intenciones. Uh-huh. Todo desarrollador serio lo encara siempre así. Y siempre le deja al dueño de la finca original que siga siendo dueño hasta el momento donde, bueno, escrituramos. Esto le toca a él y esto nos toca a nosotros. En el momento de la escrituración es cuando se define. Si una persona, un desarrollador, le dice, bueno, vos me tenés que vender la finca a mí y yo voy a hacer el desarrollo, hacemos un contrato y yo te voy a pagar el día que hago esto con tanta cantidad de parcelas. Eso no hay que hacerlo. Uh-huh. De esa manera nos evitamos los problemas. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poquito entonces para cerrar esto. Cuéntanos un poquito en dónde estás tú y dónde, si la gente, en qué área estás tú de la Argentina, y porque hay otra cosa que me encanta de Adrián es que ha hecho y ha sobrevivido como empresario en Argentina. Y sobrevivir como empresario en Argentina, y con todo respeto para los dos, es más difícil que sobrevivir en Venezuela, porque en Venezuela se sabe que todo es un desastre y que cada día hay que inventarse la vida, y son unos héroes las personas que vienen en Venezuela, pero en Argentina es como un día están perfecto, al otro día devalúan, al otro día cambian. Entonces es como una mezcla que ni es ni una cosa ni otra. Es muy desafiante hacer negocios en Argentina y tú has sobrevivido. Entonces, cuéntanos cómo te pueden encontrar si las personas te quieren hacer preguntas o las personas quieren eventualmente mirar sus propiedades contigo en esa área de la Argentina, porque me imagino que es ahí en donde tú tienes la capacidad de hacer los negocios. Antes que explicarte esto, Carlos, me gustaría hacer un comentario en base a lo que nombraste de Venezuela. Venezuela es un mercado muy bueno. ¿Por qué? Porque al tener, digamos, los mismos problemas que tenemos acá en Argentina con el dólar, de que el dólar está muy alto, para todo inversor que cuente con un pequeño capital en dólares, puede comprar una finca o una propiedad en Venezuela muy barata y esperar que todo esto pase. Una vez que se acomoden las cosas, todo es cíclico.
todo se renueva y va pasando. Nada dura más de 10 años en cuanto a lo que es la parte económica. Todo va cambiando. Entonces uno cuando llega a cierta edad se va adaptando a que es cíclico, todo vuelve y todo empieza a cambiar y sabe que la crisis va a durar una X cantidad de tiempo y después se empieza a acomodar. Ahí es cuando toman valor las propiedades y ese es el momento de venderlas. Pero mientras tanto, y yo estoy de acuerdo que hay una oportunidad, pero fíjate, en Venezuela lleva más de 20 años y en Cuba ahorita ya las propiedades se están pudiendo comprar, pero fueron casi 60 años. Entonces, estoy de acuerdo contigo que es una oportunidad, que es un ciclo. El punto es qué tan largo va a ser ese ciclo. Bien, el tema no, a lo que me refiero, el tema es la caída. Es como si analizamos una acción de bolsa. La acción de bolsa tiene una pendiente. La pendiente en baja, uno tiene que saber cuándo llegó al límite y cuándo va a empezar a rebotar. Eso es lo único que hay que analizar como inversor. Sabemos que el punto crítico que es así, Carlos. No, yo estoy de acuerdo contigo y estoy totalmente de acuerdo contigo. El punto es cuál es. Yo creo que ya está, ya sería un buen negocio comprar. Estoy de acuerdo. Por eso digo, para mí, Venezuela hoy en día está en el punto crítico. Exacto. Para mí, Venezuela si yo tuviera, entonces, si yo soy inversionista, digo, voy a botarle 10, 20 mil dólares como cuando voy a la ruleta, rojo o negro. Bueno, voy a dejarlo ahí. Y 20 años, no importa, y a lo mejor en 20 años se convierte en $1 millón, como pasó en Chile cuando cayó Allende, ¿cierto? Eso no. O cuando pasó en Argentina después de la guerra de las Malvinas. Eso también ha sido así. No, o en varias. Varias, exacto. Lo que tiene Argentina, que el que conoce bien al mercado argentino, sabe que también tiene esas subas y bajas, esas líneas, digamos que es como se miran también todo lo que tiene que ver con acciones, pero son más cortas. Exacto. Entonces, en el caso de lo que hablamos, obviamente, de Cuba fue una línea muy larga, en Venezuela un poquito más corta, pero igual fue larga, pero yo creo que ahora está en el punto de rebote dentro de poco. En Argentina es mucho más corto eso. Nosotros tenemos un momento, siempre lo mismo, tenemos un momento lineal, donde todo está estable. Tenemos un momento, ahí empieza, una vez que después de lo estable, empieza lo que es la baja, la caída. Exacto. Va la caída hasta el punto crítico. Uh-huh. Después se estabiliza un muy poquito tiempo. En baja, se estabiliza en baja un muy poco tiempo y después vuelve a subir. Ahí es el negocio de venta. Entonces, ¿cuál es el negocio de compra? Comprarlo en la pendiente, comprarlo en la caída. Hoy... No, pero es muy sabio lo que estás diciendo. Y ahora, eso que está mencionando Adrián es muy valioso. Y es la visión de inversionista. El inversionista compra cuando todo el mundo está vendiendo y vende cuando todo el mundo está comprando. Hace como al revés, porque no está manejado por la emoción, sino porque tiene una visión a largo plazo. Esto también funciona en la vida, en las emociones, porque tenemos momentos buenos, momentos difíciles, momentos planos, como menciona Adrián. Y en últimas, cuando estamos en el momento oscuro, si no tenemos una visión de largo plazo, vamos a pensar que todavía va a ser oscuro y que nunca voy a salir de este drama y de esta situación tan difícil o de este dolor que tengo, cuando todo es un proceso. Ahora, esto aplicado a una ciudad en donde la economía está vigorosa, es buscar la propiedad que nadie quiere. Es la casa más fea en el mejor vecindario. Entonces... La mejor frase que escuché en mi vida. Es porque en últimas todo esto se puede extrapolar y mirar de una manera en que es útil a la vida de cada persona. Entonces, ese es un excelente punto. Ahora, cuando yo estoy empezando, no te recomiendo especular. Si tú estás empezando, no, voy a invertir en Venezuela, es lo único que tengo, ¿no? Porque pues, obviamente. Eso es jugar a los dados. Bueno, Adrián, entonces tenemos que terminar, y yo sé que podemos hablar muchísimo. Danos un poco de datos, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, por ejemplo, tengo varias empresas online. Lo más normal es que me encuentren por Mi Casa Cubo. Es www.micasacubo.com.
Es muy sencillo, micasacubo.com. Esa es la desarrolladora, digamos, la constructora que tengo, tanto por el mail ahí. O si no, por WhatsApp se pueden comunicar al más 54, que es el código Argentina, 264-585-1230. Esas serían las formas más normales. Después también cuento, como bien sabe Carlos, con la inmobiliaria que se llama San Juan Propiedades, o con estudio, la que trabaja todo lo que es servicio inmobiliario, estudio3dbr.com también. Pero básicamente la página que miro siempre es la desarrolladora, que es la de Mi Casa Cubo. Esas serían las formas de encontrarme. Bueno, muchas gracias. De verdad, Adrián, muy amable. Y ayer cuando hablé con él para preparar un poco esa entrevista, me encantó todos los proyectos que tiene él en sus manos y la persona tan inquieta que es. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y a ti que estás escuchando este podcast, bueno, hoy hablamos de muchas ideas. Y mira, una de las cosas que a mí me ha servido en mi educación, y todos los días trato de educarme, de oír videos, oír podcasts, leer libros, hablar con personas interesantes, información que en el momento en que la escucho, digo, bueno, pero ¿para qué la voy a aplicar? Pero siempre esa información me sirve después. No solamente a lo mejor para una finca, pero me da ideas, me ayuda a hacer ajás, me ayuda a tener más elementos para expandir mi visión del mundo. Entonces, aunque no tengas una finca, tú no sabes, aunque no tengas en este momento utilidad de esta información, estoy seguro que vas a encontrar formas en tu vida en que estos tips que hemos compartido hoy te puedan ayudar. Porque acuérdate que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Que tengas un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios. ¿Quieres comprar propiedades con 30% de descuento o más sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal, que te va a transformar tu pensamiento y te demuestro que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí. Te va a cambiar la vida, te espero.